El contrato del amor falso me engañaron los suegros que más confiaba nuevo. Comienzo del amor. El viento aquella tarde no solo movía las cortinas de la casa de Rebeca, parecía arrastrar también los restos de todo lo que ella había sido antes, han 45 años, y una vida llena de silencios que no había elegido. Rebeca se quedó de pie frente a la ventana, con una taza de café ya frío entre las manos. No lo bebía, no lo necesitaba. Era solo una costumbre para fingir normalidad. La casa era demasiado grande para una sola persona, demasiado silenciosa para un corazón que aún recordaba cómo amar. Aunque intentara olvidarlo, su mirada se perdió en la calle vacía. ¿Cuánto tiempo más voy a seguir así?, pensó. No había respuesta, solo el eco. Rebeca había aprendido a sobrevivir, no a vivir. Sonreía cuando debía, hablaba cuando era necesario, pero dentro de ella había algo apagado, como una lámpara que aún tiene electricidad, pero ya no luz. Había amado una vez y había perdido, no por muerte, sino por abandono, en ese tipo de pérdida que no tiene entierro. Aquella misma tarde, sin que ella lo supiera, el destino ya estaba en movimiento. En una cafetería a 3 calles de su casa, la lluvia caía con fuerza sobre los ventanales. El sonido del agua golpeando el vidrio era casi hipnótico, como si el mundo entero estuviera respirando despacio. Rebeca entró sin mirar a nadie. Estaba empapada, había salido sin paraguas, sin plan, sin ganas de nada. Solo quería un café caliente y un momento fuera de su casa, nada más. Pero la vida rara vez respeta lo que uno solo quiere. En el interior de la cafetería, alguien se levantó apresurado, y entonces ocurrió un choque en papeles cayendo al suelo. Una carpeta abierta en documentos esparcidos, como hojas rotas. Lucy, dijo una voz masculina. Rebeca se agachó casi al mismo tiempo que él. Sus manos se tocaron accidentalmente mientras recogían los papeles. Y en ese instante, el mundo pareció detenerse. Rebeca levantó la mirada y lo vio en James, en 35 años, en joven pero no inmaduro. Tenía una presencia tranquila, de esas que no gritan, pero llenan el espacio sin esfuerzo. Su mirada era clara, directa, pero no invasiva, como si observara el mundo sin juzgarlo. No te vi, repitió él, con una leve sonrisa nerviosa. Todo esto fue culpa mía. Rebeca negó suavemente. No, yo tampoco estaba mirando. Se quedaron unos segundos, en silencio, recogiendo los últimos papeles. Pero había algo extraño, algo invisible, como si el aire entre ellos hubiera cambiado de densidad. James le entregó la última olla. Sus dedos se rozaron otra vez, y esta vez ninguno se apartó de inmediato. Tus manos están temblando, dijo él de repente. Rebeca lo miró sorprendida. Instintivamente quiso esconderlas. No es nada, respondió. Solo frío, pero no era el frío, era la vida, o lo que quedaba de ella. James no insistió. Solo se quitó su abrigo y lo colocó sobre los hombros de ella. Rebeca se quedó quieta. No hace falta, dijo. Lo sé, respondió él suavemente. Pero igual quiero hacerlo. Ese quiero la desarmó más de lo que esperaba, porque nadie le decía eso. Desde hacía mucho tiempo. Nadie elegía hacer algo por ella. Se sentaron cerca de la ventana. La lluvia seguía golpeando el vidrio. El mundo seguía igual, pero dentro de Rebeca algo se había movido ligeramente. James pidió 2 cafés, sin preguntar demasiado. No tenías que hacerlo, dijo ella. Lo sé, respondió él otra vez, con una calma extraña. Pero quería. Rebeca lo observó en silencio. Había algo en el que no encajaba con su tristeza. Era demasiado presente, como si no tuviera miedo de la vida, o como si ya hubiera aprendido a sobrevivirla. ¿Siempre eres así de directo?, preguntó ella, finalmente. James sonrió. Solo cuando siento que vale la pena. Rebeca sintió un pequeño golpe en el pecho. No dolor, algo más peligroso. Interés. Hablaron primero de cosas pequeñas, luego de cosas sin importancia, luego de cosas que, sin darse cuenta, empezaron a tener peso. James no interrumpía, no corregía, no juzgaba, solo escuchaba. Y eso para Rebeca era algo nuevo, demasiado nuevo. Ella habló de su trabajo, de su rutina, de su vida ordenada pero vacía. No habló de su dolor directamente,
pero él lo entendió igual. No tienes que decir todo, murmuró James. A veces se nota más en los silencios. Rebecca bajó la mirada. Mis silencios ya no significan nada. Sí significan, dijo él. Solo que nadie los había escuchado. Esa frase la dejó quieta, porque era exactamente eso. A nadie había escuchado su silencio. Cuando se levantaron para irse, la lluvia había bajado un poco. James la acompañó hasta la puerta. Creo que esto fue un accidente interesante, dijo. Ellen Rebecca soltó una leve risa casi imperceptible. ¿Siempre llamas accidente a chocar con desconocidas? Solo cuando el desconocido me hace sentir que debería haber pasado antes. Anne Rebecca lo miró esta vez sin defensa, Anne sin máscara, solo mirada. No me conoces, dijo ella suavemente. James dio un paso más cerca. No demasiado, Anne, solo lo suficiente. Aún no, respondió. Pero quiero hacerlo, Anne. El corazón de Rebecca latió más fuerte. No como miedo, como algo olvidado despertándose. Despidieron sin promesas, sin intercambiar números de forma dramática. Solo una conversación simple. Pero cuando Rebecca salió a la calle, algo la detuvo, se giró. Anne James seguía ahí, mirándola, como si no quisiera perder ese momento. Rebecca levantó la mano en un gesto leve, él hizo lo mismo a Anne, y entonces se fue. Esa noche, Rebecca llegó a casa diferente, no feliz, no enamorada, pero inquieta. Anne, como si algo pequeño hubiera cambiado el equilibrio de su mundo. Se sentó en el sofá sin encender luces, y por primera vez, en mucho tiempo, no pensó en el pasado. Anne pensó en la cafetería, en una mirada, en una frase. Anne, quiero conocerte. Anne Rebecca cerró los ojos y susurró para sí misma, no vuelvas a ilusionarte. Pero su voz no sonó firme, sonó humana, y lejos de ella, en otra parte de la ciudad, James miraba la lluvia desde su ventana. Anne pensando exactamente lo mismo, pero ninguno de los dos sabía todavía que ese encuentro no había sido casualidad, era el inicio de algo mucho más grande y mucho más peligroso, un vínculo emocional profundo. El recuerdo de aquel primer encuentro no se borró. Rebecca intentó hacerlo. Anne, de verdad, lo intentó. Anne volvió a su rutina, a sus silencios, a su café frío en la misma taza, a las noches largas, donde el reloj era el único que parecía tener algo que decirle. Pero había algo diferente ahora, algo que no encajaba con su vida anterior. Anne James no era solo un nombre, era una presencia que se había quedado en su mente, como una canción suave, que no puedes dejar de tararear sin darte cuenta. 3 días después del encuentro, Rebecca se sorprendió mirando la cafetería. Desde lejos, es absurdo, pensó, y, aún así, caminó hacia ella, no entró. Anne solo se quedó afuera, como si una parte de ella quisiera asegurarse de que todo había sido real. Y entonces, lo vio en James, estaba dentro, Anne leyendo, Anne solo, Anne tranquilo, como si el mundo no le pesara. Anne Rebecca no entró, se quedó quieta observando. Y en ese instante, James levantó la mirada, Anne la vio, Anne como si la hubiera estado esperando desde siempre. Rebecca sintió el impulso de irse, pero no lo hizo. James salió, Anne sin prisa, Anne sin sorpresa exagerada, solo como si fuera lo más natural del mundo. Pensé que volverías, dijo él. Rebecca frunció el ceño ligeramente. No iba a volver. Pero, ¿estás aquí? Anne silenció. Rebecca apartó la mirada. Pasaba por la zona. James sonrió. Claro, no sonaba a burla, sonaba a comprensión. Y eso fue peor, porque la desarmaba sin esfuerzo. Comenzaron a verse más sin llamarlo citas, sin nombrarlo. Solo encuentros en cafés, en caminatas cortas, conversaciones que empezaban en cosas simples y terminaban en confesiones pequeñas. Rebecca no lo notaba al principio, pero cada vez hablaba más y cada vez sonreía más. En James no intentaba cambiarla, no intentaba arreglarla, solo estaba Anne, y eso era lo que la estaba curando, sin que ella lo pidiera. Una tarde, caminaron por un parque donde las hojas caían lentamente, como si el tiempo estuviera cansado. Rebecca llevaba las manos en los bolsillos. Anne James caminaba a su lado. ¿Siempre has vivido sola?, preguntó. Anne Rebecca dudó. No siempre, pero ahora sí. No, era una pregunta, era una observación. Anne Rebecca sintió. Es más fácil. Así Anne James la miró. No parece fácil,
Ann Rebecca soltó una pequeña risa sin humor. No lo es, Ann, pero es seguro en James. Bajó la mirada. Un segundo. La seguridad a veces también es otra forma de prisión. Ann Rebecca se detuvo. Ann lo miró. No todos pueden permitirse el lujo de arriesgarse. Ann James también se detuvo. El viento movía las hojas alrededor de ellos. No es un lujo, dijo él suavemente. Es una decisión. A Rebecca no respondió, pero esas palabras se quedaron dentro de ella, como una piedra cayendo en agua tranquila. Con el tiempo, algo empezó a cambiar. Ann Rebecca empezó a esperar los mensajes de James. Empezó a mirar el teléfono más de lo normal, empezó a sonreír sin razón aparente, y eso la asustó, porque hacía mucho tiempo que no sentía nada crecer dentro de ella una noche. James la invitó a cenar. No fue un lugar elegante, fue algo sencillo, cálido, humano. La luz era suave, amarilla, casi íntima. Rebecca se sentó frente a él. No tienes que hacer esto, dijo ella. James sirvió agua en su vaso. Lo sé. Entonces, ¿por qué lo haces? James la miró directamente, esta vez sin juego, sin suavidad exagerada. Solo verdad. Porque contigo no siento que esté perdiendo el tiempo. Rebecca sintió un golpe en el pecho, no dolor. Algo más profundo, algo que se parecía demasiado al miedo. No me conoces, repitió ella. Como aquella primera vez. James sonrió ligeramente. Estoy empezando. Rebecca bajó la mirada. Sus manos temblaron un poco, y él lo notó. Como siempre en esa noche, caminando de regreso, lloviznaba. No fuerte, solo suficiente para hacer el mundo más silencioso. James le ofreció su chaqueta otra vez a Rebecca. Esta vez no dudó en aceptarla, y eso fue importante, demasiado importante. Te estás acostumbrando a mí, dijo él en voz baja. Rebecca lo miró de reojo. No sé si eso es bueno. James se encogió de hombros. No todo lo que es bueno se siente. Seguro. Rebecca tragó saliva. Eso no ayuda. No intento ayudarte, respondió él. Solo intento ser honesto. Rebecca se detuvo. La lluvia caía suavemente sobre ellos. La honestidad también puede doler, dijo ella. James se acercó un poco. Sí, Ann, pero es mejor que la mentira. En el silencio entre ellos, cambió. Se volvió más denso, más íntimo, más peligroso. Las semanas siguientes fueron intensas, no en pasión explosiva, sino en algo más profundo, en confianza. Rebecca empezó a contarle cosas que nunca había dicho en voz alta, pequeñas heridas en recuerdos que evitaba, miedos que no confesaba ni a sí misma. James escuchaba todo sin interrumpir, sin juzgar. Y cada vez que Rebecca terminaba de hablar, él decía, no estás sola en eso. Una noche, Rebecca lloró sin control, sin aviso, sentada en su coche. Después de una conversación demasiado honesta, James no la abrazó inmediatamente. Solo se quedó allí, esperando, respetando a Ann, y cuando ella finalmente lo miró, él dijo suavemente, no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Rebecca negó con la cabeza entre lágrimas. ¿Siempre he sido fuerte? No, respondió él. ¿Has sobrevivido? No, es lo mismo. Esa frase la rompió un poco más, y al mismo tiempo, la reconstruyó. Pero había momentos extraños, pequeños detalles en James. A veces miraba su teléfono con demasiada atención. A veces desaparecía por horas. A veces evitaba responder preguntas simples sobre su pasado. Rebecca lo notaba, pero no quería ver, porque por primera vez en años no quería perder lo que estaba sintiendo. Y eso era peligroso, muy peligroso. Una noche, mientras James la acompañaba a casa, Rebecca se detuvo frente a su puerta. Ann lo miró. No sé qué está pasando conmigo, dijo ella. James la observó en silencio. ¿Eso es bueno o malo? Rebecca respiró hondo. Es nuevo. James se acercó un poco más. No demasiado, Ann, solo lo suficiente para que el mundo desapareciera alrededor. Lo nuevo siempre da miedo, dijo él. Rebecca lo miró. ¿Y tú no tienes miedo? James dudó un segundo, solo uno. Sí, respondió. Rebecca frunció el ceño. ¿De qué? James la miró con una intensidad tranquila. Deepwater, esto. Justo cuando empieza a ser real. Rebecca sintió el corazón detenerse un instante, porque en ese momento ella también tenía miedo. Pero no lo dijo. Solo se quedó mirándolo, como si por primera vez alguien estuviera a punto de convertirse en su hogar, y sin saberlo. Ese era el principio del peligro en traición y verdad oculta.
el amor no se rompe de golpe, se rompe en silencio. Ann Rebecca lo descubrió una noche cualquiera, en una calma demasiado perfecta para ser real. A James había salido por trabajo otra vez. Esa frase que antes le sonaba normal, ahora empezaba a dolerle de forma distinta. Rebecca estaba en su cocina, mirando una taza de café sin tocarla. Afuera, la ciudad seguía viva. Dentro de ella, algo empezaba a apagarse. No era desconfianza aún, era intuición. Una sensación leve, como un hilo invisible tensándose, el tipo de sensación que las mujeres fuertes aprenden a ignorar hasta que ya es demasiado tarde. Ann su teléfono. Vibró Ann un mensaje de James Leger. Tard, no me esperes despierta. Ann Rebecca lo leyó 2 veces, y algo dentro de ella susurró. Esto ya lo has oído antes en tu vida. No quiso escuchar esa voz, Ann, pero la voz volvió más fuerte. Al día siguiente, Rebecca decidió salir sin rumbo. Dime que no, susurró ella a James, la miró, y por primera vez en toda la historia. No pudo mentir Rebecca. No empezó como amor en el golpe. Fue invisible, pero devastador. Rebecca se llevó las manos a la cabeza. Entonces, ¿qué fue? James dio un paso hacia ella, pero se convirtió en algo real. Al Rebecca gritó, Ann, no de rabia, Ann de dolor. No me digas eso. El silencio explotó. Ella retrocedió hasta la pared, respirando rápido. Me miraste, susurró ella. Me escuchaste. Mi Heisest. Las lágrimas finalmente cayeron. Me hiciste creer que era elegida. James la miraba destruido. Lo eres. Ahora Rebecca rió entre lágrimas. No tienes derecho a decir eso. El aire se volvió insoportable. Rebecca lo miró con los ojos rojos. ¿Quién te envió? James no respondió. Pero no hacía falta. Rebecca ya lo sabía. Tu familia. James bajó la cabeza. Sí, en el mundo se rompió. Definitivamente. Rebecca caminó hacia la mesa. Tomó su teléfono. Sus manos temblaban. Vete, dijo ella a James. No se movió. Rebecca, por favor, vete. En silencio. James la miró una última vez, no con frialdad, sino con algo peor, dolor real. Y eso fue lo que la destruyó más, porque parte de ella todavía lo amaba. Cuando la puerta se cerró, Rebecca cayó al suelo. Ann, y esta vez no se levantó. El amor no la había salvado, la había entregado. Ann, dignidad, verdad y renacimiento. El silencio, después de la traición, no es vacío, es ruido interno. Rebecca lo aprendió la primera noche sola, cuando la casa parecía más grande que nunca, y cada rincón le devolvía recuerdos que ahora dolían diferente. Ya no lloraba como antes. El llanto había sido reemplazado por algo más frío. Conciencia de haber sido parte de un juego que nunca entendió completamente, y aún así había amado de verdad. Eso era lo más cruel. Los días siguientes fueron una batalla invisible. Ann Rebecca no salió de casa, no porque no pudieran, sino porque necesitaba entender. Él repetía mentalmente cada palabra de James, cada gesto, cada momento y todo. Ahora tenía 2 versiones, la que ella vivió y la que realmente había sido. Ann, esa dualidad la estaba destruyendo lentamente, pero también despertando algo. Ann, rabia. Una mañana, Rebecca recibió un sobre sin remitente, solo su nombre. Dentro había documentos, copias, firmas, y una verdad que la hizo respirar más rápido. No era solo Jameson, era su familia política, sus suegros. Ellos habían estado involucrados desde el principio. El amor no había sido solo una mentira emocional, era parte de un acuerdo, un contrato privado a manipulación, a control, intereses financieros. Rebecca sintió que el estómago se le cerraba a Ann. Pero esta vez, no lloró. Ann no gritó, no cayó. Solo se quedó mirando los papeles, y algo dentro de ella cambió, se acabó. Susurró Ann esa misma tarde. Rebecca hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Se vistió con calma, se peinó. Ann se miró al espejo, y no buscó a la mujer rota. Buscó a la mujer que sobrevivió porque entendió algo importante. La traición no la había destruido, la había subestimado. El encuentro fue inevitable. Ann, sus suegros la llamaron. Necesitamos hablar a Rebecca. Aceptó, no por miedo, sino por control. La reunión fue en una casa elegante, demasiado perfecta, demasiado fría. La misma familia que alguna vez le sonrió con falsas promesas, ahora la esperaba sentada
como si nada hubiera pasado. Rebeca entró, y el aire cambió, no por tensión, por verdad, porque por primera vez ella no estaba ahí como víctima, estaba ahí como consecuencia. Rebeca, dijo su suegra con voz suave. Todo fue un malentendido. Rebeca sonrió, pero no era una sonrisa amable, era una sonrisa cansada. Malentendido, repitió ella, lentamente. Su suegro intervino. James se involucró demasiado emocionalmente. No era el plan. Rebeca levantó la mano. Silencio. No necesitó gritar. Su presencia lo hizo por ella. No, dijo ella con calma. No fue un malentendido. Sacó los documentos. Los dejó sobre la mesa. Fue un contrato. El aire se congeló en su suegra. Intentó mantener la compostura. Estás exagerando las cosas. Rebeca la miró directo a los ojos. Me usaron en silencio. Me estudiaron en silencio. Más pesado. Me hicieron creer que estaba amando libremente. Rebeca dio un paso adelante. Y todo estaba escrito. El suegro intentó hablar. Era por el bien familiar. Rebeca lo interrumpió. ¿El bien familiar? Su voz endureció. ¿Construir una mentira dentro de mi vida es bien familiar? Nadie respondió. Porque no había respuesta correcta. Rebeca respiró profundo, y por primera vez sintió algo diferente en control. Voy a terminar esto, dijo ella. Su suegra frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Rebeca los miró a todos, uno por uno, sin miedo. Voy a exponerlo todo. El silencio fue inmediato, pero la historia no termina con palabras, termina con decisiones. Rebeca no buscó venganza impulsiva, buscó justicia inteligente, contactó abogados independientes, analizó cada documento, cada firma en cada vacío legal, y encontró algo que ellos no habían considerado: una cláusula de manipulación emocional, una vulnerabilidad legal, un error pequeño pero suficiente en James. Apareció días después, no como amante, no como enemigo, sino como alguien perdido. La encontró en la entrada de su casa. Rebecca, por favor. Ella no se movió. No hay por favor ahora. James la miró con ojos cansados. No quería que terminaras así conmigo. Rebeca lo miró largo rato, y en su mirada no había odio. Había cierre. No terminaste tú conmigo, dijo ella suavemente. Terminaste conmigo cuando elegiste no detenerlo. James bajó la cabeza. Te amo. Rebeca cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió ya no era la misma mujer. Yo también te amé, dijo ella. Pero eso ya no importa. James dio un paso adelante. Puedo arreglarlo. Rebeca negó lentamente. No puedes arreglar lo que no nació limpio. Silencio en el viento movió las hojas detrás de ellos, como si el mundo también estuviera soltando algo. Rebeca dio un paso hacia atrás. Lo único que puedes hacer ahora es vivir con lo que hiciste en James. La miró como si fuera a perderla por segunda vez, y esta vez sabía que era definitivo. Rebeca. Ella lo interrumpió por última vez. No me busques más. Y se fue sin correr, sin mirar atrás, sin dudar. Meses después, el caso se abrió. La verdad salió, no como explosión, sino como caída lenta de un sistema que nunca debió sostenerse. La familia perdió poder. El contrato fue invalidado. James desapareció del centro de la historia no como castigo, sino como consecuencia. Rebeca, en cambio, no desapareció, se reconstruyó, no volvió a ser la misma Nan. Y eso era lo más importante, porque ahora caminaba sin miedo, sin depender de promesas ajenas, sin confundir amor con control. Una tarde, volvió al mar, el mismo lugar donde el silencio suena diferente. Se quedó de pie frente al agua, respiró profundo, y por primera vez en mucho tiempo. No dolió, solo existió. Rebeca cerró los ojos y pensó: me rompieron, pero no me terminaron. El viento respondió, y el mar siguió, como la vida siempre sigue.